El 11 de mayo de 1960, en una calle despavimentada en los alrededores de Buenos Aires, del barrio Garibaldi, un hombrecito con maletín se baja de un bus municipal y lo está esperando Peter Malkin, un agente de la Mossad. Lo apresan por el cuello, lo suben en la parte de atrás de un auto y arrancan a una casa alquilada en Buenos Aires Central, donde lo interrogan durante 9 días. Este hombre dijo inicialmente llamarse Ricardo Clement, que era un nombre que había asumido. Después de varios días de interrogación a Ricardo Clement, al fin revela que se trata de Adolf Eichmann. Estamos hablando de 1960. Eichmann fue uno de los últimos grandes nazis capturados. Bueno, grandes nazis. Digamos que no era de las altas directivas del partido nazi Eichmann, pero sí fue uno de los gestores de la solución final, el exterminio de los judíos. Esta historia tiene una gran relevancia para lo que vamos a ver. Del barrio Garibaldi de Buenos Aires vamos a ir hasta los laboratorios de psicología de la Universidad de Stanford. Contemos entonces cómo hacemos ese recorrido desde un lugar, desde este primer lugar en el sur del continente hasta el otro extremo. Y hoy vamos a hablar de la maldad humana, de la banalidad del mal. Bien, este caso de Eichmann sí que es interesante. Dijimos, se trató de uno de los últimos nazis enjuiciados. Muchas personas estuvieron involucradas. El famoso cazador de nazis, Simón Wiesenthal. A Eichmann le siguieron la pista durante muchos años. Había salido al fin de Alemania en 1950, en 1945 cuando cae el régimen nazi, se suicida Hitler en su búnker, estos nazis se dispersan, algunos terminan enjuiciados en Nuremberg, otros como Eichmann empiezan a tratar de buscar la salida de Alemania hasta que lo logran. Adolf Eichmann, que era quien se encargaba de la logística de llevar a los judíos hasta el campo de concentración, entre ellos Auschwitz, Birkenau, Treblinka, con la ayuda de los italianos, llega a Argentina en 1950 y se establece en una casa en este barrio muy humilde. Y si ustedes ven una foto de la casa, es realmente aterrador. Esta casa de muy poco, digamos, visaje. Es increíble que allí haya vivido esta persona que fue tan importante dentro del régimen. Bien, Eichmann es llevado a Ramallah, en Jerusalén, y allí se le adelanta un juicio durante muchas sesiones. Llevan testigos, llevan personas que habían estado bajo el régimen de Eichmann en distintos campos de concentración, y él termina sentenciado a muerte. ¿Esto por qué tiene relevancia para nosotros? Eichmann, como tantos de los nazis enjuiciados, una y otra vez se defendió diciendo que él no era culpable de los crímenes de guerra. Había seguido ciegamente órdenes que le dieron sus superiores.
Una cosa se resalta de esta experiencia y que la recoge muy bien una filósofa que muchos de ustedes conocerán, que se llamaba Hannah Arendt, en un libro que se llamó Eichmann en Jerusalén. Si hay un testimonio impresionante de estos juicios es el que recoge Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén. Y resalta uno de los elementos que fueron claves en su momento. Este juicio televisado para el mundo entero también recogió este hecho. Mientras que el mundo esperaba ver a un monstruo del mal, el que aparece es un pequeño hombrecito con una mirada amable, una actitud que no era para nada desafiante. Quienes estuvieron cerca de él lo describían como una persona de hecho de muy buenas maneras. Y al mundo entero le empezó a costar mucho trabajo creer que este hombrecito de buenas maneras que se había bajado con un maletín en este barrio muy pobre de Buenos Aires, que trabajaba como un electricista en la planta de Mercedes en Argentina, fuera este nazi que habíamos visto como una especie de parangón del mal. Bien, aquí se inicia este término fascinante de Hannah Arendt que ella denomina la banalidad del mal y del cual me gustaría con las preguntas de ustedes más adelante volver a comentar. Pero digamos esto, la idea apasionante de Arendt es la siguiente. El mal, lejos de ser una propiedad de las personas altamente inteligentes, algo cercano a la genialidad, el mal lo que es banal. Las personas que denominamos malas no por ello son grandes artífices, no están cercanos a la inteligencia de un Einstein ni nada por el estilo, sino que son personas simplemente a veces sumidas en la ignorancia. Ya lo había dicho Platón, el mal o la maldad humana se parece mucho a la ignorancia y la ignorancia se parece mucho a la maldad humana. El mal es como un hongo que se extiende por el mundo. Tiene la capacidad de matar y de acabar con la vida de las personas, pero él mismo no parece tener mucha vida, no parece tener contenido. Hannah Arendt lo advierte una y otra vez. Cómo es de difícil analizar el mal, porque parece un concepto de una categoría vacía. Bien, ¿qué nos queda de la lección de Eichmann? Aparte de esta idea fascinante de la banalidad del mal, nos queda lo siguiente. Uno de los experimentos más importantes que se ha hecho sobre esta idea. ¿Hasta qué punto es la gente capaz de hacer cosas malas siguiendo órdenes? De actuar o, para ser más precisos, como lo llama un autor llamado Raúl Bandura, ¿hasta qué punto somos capaces de suspender la agencia moral en pos de una orden que se nos da? En 1963, pensando en la experiencia de Adolf Eichmann, profesor de psicología de Stanford llamado Stanley Milgram, lleva a cabo un experimento para saber hasta qué punto la gente, impulsada por órdenes externas, es capaz de hacerle el mal a otros. Este experimento es apasionante. Es un poquito difícil de describir las condiciones del experimento de Milgram, pero intentaré hacerlo de la mejor manera. Imaginen por un momento dos cuartos o dos pequeñas habitaciones aledañas. Esta era la disposición del experimento en los laboratorios de psicología de Stanford. En uno de los cuartos está una persona sentada en una silla. Tiene atada a uno de sus brazos o a los dos brazos, dependiendo de las variaciones, se hicieron muchas variaciones de este experimento, unos electrodos que llevan directamente hasta una máquina.
Esta máquina tiene un dispositivo que suministra corriente de 15 en 15 vatios, 15, 30, 45, 60, 75, etc., hasta llegar a más de 225, 250, etc., vatios, si estoy yo siguiendo bien los múltiplos de 15 acá. 225 vatios. Esta descarga, si alguien la recibe, se cree que es, o se ha visto en la experiencia, que es una descarga letal. Bien, frente a esta máquina se sienta el verdadero sujeto con el que se está experimentando en las pruebas de Milgram, y al lado de él se sienta un científico de bata blanca. El experimento consiste en lo siguiente: tanto el científico de bata blanca, o el supuesto científico de bata blanca, como la persona que se sienta en el cuarto de al lado, a la cual están atados los electrodos, son partes, son cómplices, digámoslo así, de Milgram en el experimento. El verdadero sujeto con el cual se está experimentando es quien se sienta frente a la máquina que da las descargas. A esta persona se le ha dicho: estamos haciendo un experimento sobre el uso y la capacidad de memorizar. Y cada vez que este sujeto en el cuarto de al lado, al cual están conectados los electrodos, te dé una respuesta incorrecta, tú debes propinarle una descarga creciente, comenzando con 15, 30, 45, etcétera, lo que ya conocemos las escalas en la máquina. En realidad no estaba siendo electrocutada la persona de al lado, como les he dicho, era un cómplice del experimento. Pero el experimento arranca, se hacen unas preguntas. En el párrafo que acabamos de leer, ¿quién llevaba el sombrero rojo? Y entonces el sujeto dice: la mujer. Equivocación. 15 vatios de descarga. Las primeras manifestaciones, claro, de la persona en el cuarto de al lado eran muy sencillas. ¡Au! Me dolió. Pero a medida que iban subiendo la intensidad de las descargas, la persona se iba quejando más. ¡Au! 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 Y así sucesivamente. Hasta que se llegaba a la supuesta descarga letal de 225 grados. O 225 vatios, mejor. Caso en el cual la persona ya ni siquiera hablaba. El científico de al lado tenía una función, o el supuesto científico de al lado tenía una función muy específica. Debía, cuando el sujeto vacilaba en dar la descarga, empezar, la primera vez que vacilaba, en darle esta afirmación, en decirle: por favor siga con el experimento. Si este sujeto, frente a la máquina que daba las descargas, volvía a vacilar, el científico debía darle en segunda instancia la siguiente afirmación: es indispensable para el experimento que usted siga con las descargas. Y si había una tercera ocasión en la que vacilaba la persona que estaba frente a la máquina, el científico le debía decir: usted tiene que seguir con las descargas, no tiene otra opción. Bien, les cuento dos peculiaridades fascinantes de este experimento. Lo primero que quisieron averiguar Milgram y su equipo fue lo siguiente: ¿cuántas de las personas que se sentaban frente a esa máquina de descargas estaban dispuestas a aplicarle al sujeto, que supuestamente estaba recibiendo las electrocuciones o la corriente, más allá o más energía eléctrica de la que él podía soportar? Es decir, ¿cuántos estaban dispuestos a llevar la descarga más allá de los 225 vatios? Para su sorpresa, se descubrieron dos cosas: que 2/3 partes, para ser más precisos, el 65% de las personas con las que experimentaron, y se escogieron personas de todos los ámbitos, amas de casa,
estudiantes, ejecutivos, personal de aseo de la universidad. Se hizo una convocatoria muy amplia. Personas comunes y corrientes. 65% de esas personas que se citaron o se invitaron al experimento, 65% llevaba la descarga más allá de 225 voltios. Esto es lo primero que fue asombroso. De hecho, este número, 65%, una especie de regalo de la naturaleza como dato, fue tan aterrador para el equipo de Milgram que ellos se preguntaron si estarían haciendo algo mal en el experimento, si habría alguna condición que no habrían visto. Pero el experimento, como les contaba hace un rato, lo repitieron en una cantidad de variaciones con distintos grupos en distintos países y una y otra vez aparecía 65%. Bien. Y la otra peculiaridad que les quiero comentar para que empecemos a comentar nosotros también sobre este caso es el siguiente. En el experimento se descubrió que si bien el científico, el supuesto científico que acompañaba al sujeto con el cual se estaba experimentando, le decía a la persona, recuérdenlo, usted por favor siga con el experimento, su primera vacilación, en el segundo es indispensable que usted siga con el experimento, y en la tercera ocasión le decía, no tiene otra opción más que seguir con el experimento. Si bien el sujeto en las primeras dos intervenciones solía continuar con el experimento, casi la totalidad de las personas con las que se estaba realmente experimentando allí, cuando el científico les decía, usted no tiene otra opción más que seguir con el experimento, no seguían, botaban el caso. Yo no le voy a aplicar más descargas a este sujeto porque temo que le esté haciendo daño. Bien, ¿qué muestra este experimento? Abramos un poquito de discusión y les cuento qué hay implicado acá, que es apasionante sobre el caso de la maldad humana. Es que tengo una duda y no sé si entendí bien. Dijiste que uno de los descubrimientos es que el 65% alcanzaba a llevar estas descargas a los 225 voltios. Y luego en el segundo descubrimiento es que las personas llegaban como hacia las dos primeras instrucciones, que hacia la tercera cuando les decían usted tiene que, no llegaban hasta ahí. Es decir, que si les decían usted tiene que, podrían llegar más allá de las 225 voltios. No, había personas que vacilaban, había otras que no, pero ante la intervención de esta persona, el supuesto científico que estaba al lado, cuando se le hacía la última exigencia de obediencia total a la persona, las personas, si se llegaban rehusaban. a este punto, se rehusaban. Okay. Exactamente. Bien, les hago esta pregunta. ¿Qué demuestra este experimento? Si ustedes lo piensan, ¿qué nos dice esta apasionante puesta en escena de la maldad humana que hace Milgram? Roberto, ahí para responderte en cortico, que el ser humano es dañado. Y me acuerdo con esta historia que tú me cuentas, yo la estaba confundiendo. Me recuerdo que hablamos del experimento de Milgram, pero de una se me vino a la mente un experimento muy similar en el 71 que es el Stanford Prison Experiment. No sé si de pronto lo has escuchado, pero pues básicamente en una digamos actividad simulada en la que a unas personas las ponían de carceleros y a otras de reos, a unos de guardianes y a otros de reos, perdón, pues lo que pasaba era que en efecto al final a los guardianes la mayoría de las veces se les iba yendo la mano. Entonces me acordé mucho de eso y pues como que la primera reflexión que hago es que cuando uno tiene ese poder o cuando tiene la capacidad de ejecutar y en la vida de uno, en las manos de uno está la vida de las personas, pues es como el mito de Ícaro y tal vez uno se acerca mucho al sol y se quema.
Sí, es apasionante ese que mencionas, Alejo, porque ese experimento fue de un psicólogo llamado Zimbardo. Y Zimbardo, si mal no recuerdo su nombre, Paul Zimbardo, tiene un libro llamado El efecto Lucifer. En efecto, en este experimento que hizo Zimbardo también sobre la maldad humana, hasta qué punto le podemos causar daño a otros. Tanto el experimento de Milgram como el de Zimbardo debieron ser suspendidos en algún momento. El de Zimbardo, bueno, el de Milgram históricamente no se repitió, se descubrió después que causaba efectos psicológicos adversos muy fuertes sobre el sujeto con el que se estaba experimentando. La persona se iba sintiendo que realmente le había causado un daño a otra persona que la podía incluso haber matado, pero en el de Zimbardo, que llamámoslo ese experimento del efecto Lucifer, que en efecto fue como tú dices, grupo de estudiantes, unos se les asignó el papel de carceleros y a otros se les asignó el papel de prisioneros en una cárcel simulada, a pesar de que sabían que estaban jugando un rol. Zimbardo observó que el rol se volvió en algún momento real, los carceleros empezaron efectivamente a tratar mal a los supuestos prisioneros y se descubrió una cosa a mi modo de ver apasionante, que había pequeños detalles. El hecho de que los supuestos prisioneros en el experimento de Zimbardo no se les permitía bañarse, tenían la misma ropa siempre, olían mal, fue un factor que disparó el comportamiento agresivo de los supuestos carceleros hacia ellos. Y como te digo, en efecto, llegó el punto que el experimento debió ser suspendido porque tomó unas dimensiones que ya estaban siendo peligrosas para las vidas de los implicados. Apasionante. Si quieren ahorita volvemos con el tema del efecto Lucifer de Zimbardo. Murió hace poco Zimbardo, entre otras cosas. Quiero volver al experimento de Milgram. ¿Qué dice ese experimento? Alejo dice, hay maldad implícita humana. Sí, Roberto, yo quisiera responderlo de esta forma. Me pregunto yo qué implicaciones puede tener el sistema en el que uno está embebido para que uno tome o no tome ciertas decisiones o para que uno desista de cierta agencia, ya sea moral, política, y logre tomar decisiones que uno normalmente no tomaría. Lo pregunto también porque leyendo un poco sobre este caso de Eichmann y el reporte y después el libro que hizo Hannah Arendt al respecto, ella decía que la fiscalía lo estaba tratando de mostrar como un monstruo, ¿no? Un monstruo que había sido capaz de cometer los crímenes más atroces, pero pues ahorita tú lo decías, la banalidad del mal. Es muy raro pensar que él es un monstruo y es una persona especial, porque entonces tendríamos que pensar que, y ya con este número que tú diste, más o menos el 65% de la población alemana tendría que ser todos monstruos, ¿no? Capaces de ingeniarse crímenes atroces, y esto suena un poco raro para Hannah Arendt. Entonces ella creo que entra a ver lo que podría pasar cuando una persona está en un régimen totalitario, ¿sí? Y cómo un régimen totalitario podría llegar a producir seres humanos que en cierto momento o bajo ciertas instrucciones o ciertas condiciones decidan no pensar y simplemente actuar por órdenes de sus superiores o del régimen o del sistema. Entonces me preguntaba un poco eso, si podría ser de pronto también el sistema el que nos dé la respuesta o no. Entremos aquí, yo creo que en lo que es la materia o en materia que más nos concierne. ¿Qué es, como señala Andrés, qué es lo que dispara
el comportamiento que podemos llamar malvado, o mejor, seamos más precisos, ¿qué es el elemento? ¿Cuáles son los elementos que nos ayudan a poner en suspensión la agencia moral? Es decir, aquellos bajo los cuales parece que ya no nos duele hacerle un daño a otro. Yo no sé, lo que menciona Alejo es importante porque muchas personas piensan que hay una especie de maldad cosustancial y propia de los seres humanos. Yo creo que lo que este experimento muestra, a mi modo de ver, va más por el lado de lo que se mencionaba ahorita, y es, hay ciertas condiciones bajo las cuales nos queda fácil a los seres humanos suspender la agencia moral. ¿Qué significa agencia moral? El que yo me contengo de hacerle daño a alguien, el que yo me siento especialmente mal cuando causo este daño. Y la suspensión de la agencia moral es que lo hago cuando hay una suspensión de la agencia moral es que lo hago con cierta tranquilidad y no me duele hacerlo. La pregunta es, ¿cuáles son esas condiciones de un ambiente determinado que hacen que eso se vuelva fácil? Roberto, yo creo que ni siquiera nos vamos tan lejos, es decir, yo creo que ahí subyace una respuesta que para mí es mucho más anterior, y es que en general la gente, por mucho que proclame lo contrario, le tiene pavor a la libertad y a lo que la libertad implica. Y con esto lo que quiero decir es que pues es mucho más fácil delegarle la responsabilidad de las acciones de uno a otro, a un tercero, que pues tomar esas decisiones, tener un criterio, como en efecto sucedió pues en la época de la Alemania nazi, que todos sabemos lo que sucedió, y pues en últimas era gente a la que un discurso en una época específica le había calado una situación económica y una serie de condicionamientos que pues sin duda impulsaron lo que sucedió, pero es algo que a todas luces es mal visto por cualquier persona en casi cualquier momento de la humanidad, digo de la historia reciente, de la modernidad para acá, pero pues simplemente en ese momento supongo que para mucha gente, y por todo el estímulo y el vaivén político que estaba sucediendo, vaivén político, vaivén social, pues en últimas simplemente le delegaron esa responsabilidad a un tercero hasta cierto punto. Hay algo de lo que mencionas, Alejo, que yo quisiera resaltar, y es la peculiaridad del pueblo alemán. Quizá un pueblo que no tenga este sentido del deber tan exacerbado, tan grande, no le hubiera quedado fácil obedecer órdenes como las que obedeció Eichmann y muchos otros nazis dentro del Tercer Reich, dentro del régimen del Tercer Reich. Hay un sentido del deber muy grande. De hecho, Eichmann en algún momento de su juicio cita, para sorpresa de los jueces, el imperativo categórico de Kant. No, dice Eichmann que él, como buen alemán, tenía un sentido del deber, y cita esta idea de la filosofía kantiana. Yo seguí ciegamente órdenes de mis superiores y todo el mundo lo debía hacer. Pero yo creo que aquí hay otra cosa implicada, y yo creo que es el núcleo de nuestro episodio de hoy. ¿Qué es lo que realmente estaba pasando allí? Yo creo que no hay la constatación en el experimento de Milgram, no se constata tanto la idea de que una persona sigue ciegamente una orden. Cuando el científico de bata blanca le dice al sujeto, tú no tienes otra opción, es cuando el sujeto bota la tarea. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? A mi modo de ver, y sería interesante que lo pudiéramos conversar. Las personas son capaces de suspender su agencia moral cuando en una determinada situación están tratando de encajar.
no quieren entorpecer lo que ven como un propósito más grande. Estos sujetos que pudieron llevar las descargas más allá de los 225 voltios no querían dañar el experimento, no querían ser la pieza floja. Y hay otro elemento fundamental, el hecho de sentir que al lado de ellos había un, entre comillas, experto que sabía lo que estaba pasando, muy probablemente facilitó el poder llevar la acción hasta este extremo y hasta este punto. Roberto, de pronto ahí me respondes en algo, una duda que yo tengo. Digamos que dentro de ese espectro de la acción, ¿no? De hacer este daño, esta maldad, hablas de suspender la agencia moral, ¿no? Seguir directamente la orden. Pero yo también me pregunto como que a veces hay incentivos para seguir la orden. Mencionabas un poco como el tratar de encajar. Más que un incentivo, yo lo veo como una motivación. Pero si piensas en que hay incentivos perversos, ¿no? ¿Cuál sería el incentivo dentro de este experimento? Y sabemos casos colombianos en donde hay incentivos perversos en donde la gente sigue órdenes. Sí, muy buena pregunta, Angélica, porque ¿qué es lo que... Uno en el caso de los nazis, por ejemplo, si ve algo que es más allá del deber. Ve actitudes que van más allá del deber. Esto es algo que no es del todo fácil de explicar. Hay un cierto, como lo decía el filósofo A.J. Ayer, un cierto en el nazismo, hay un cierto romanticismo desviado. Y como yo lo entiendo, ¿qué significa esto? Para mí, ¿cuál es la influencia de esa idea del romanticismo? Es esta, que es nuclear al romanticismo en general, y es ir más allá de la ley, ser más papista que el Papa. La única forma de ser libre en un régimen muy restrictivo es ¿cuál? Ser más legal que la ley, ir más allá de lo que la ley demanda. Y esto lo ve uno tan claramente en la Alemania del Tercer Reich. Y muchos nazis hicieron esto. Precisamente una de las cosas que se descubre con Eichmann es esta. Eichmann no solo obedeció órdenes, incluso en el 45, el 44, cuando ya la situación para los alemanes estaba muy complicada, Eichmann impulsó y llevó más allá de lo que se le estaba exigiendo en el momento su tarea del exterminio de los judíos y demás. Entonces, creo que ahí está influencia del romanticismo alemán. Bueno, no solo el romanticismo alemán. Pero la repito, la única manera de ser en un rey es ir más allá de la ley, volverse más papista que el Papa, ir más allá de lo que el deber demanda. Sí, ¿cómo expresarlo? Está tan presente en la literatura del siglo XIX esta idea. Ser libre demanda una actitud entusiasta con la ley, y el entusiasmo con la ley en el caso del régimen nazi se vuelve esta idea de haremos lo que sea necesario, así parezca un exabrupto moral. Tú mencionabas ahora, Angélica, cómo se podría manifestar esto incluso al interior de las organizaciones. Pensemos en el caso de la corrupción, por ejemplo. ¿No? Es un caso de maldad en el cual se le hace un daño explícito a alguien. Pero, ¿por qué alguien que llega con una
agencia moral en una organización muchas veces la puede perder. La naturaleza de la organización y lo que ella proyecta sobre el individuo es fundamental. Entonces llega una persona, no es corrupta, pero dentro de la organización se le dice: mire, para que nosotros funcionemos, usted necesita hacer tal y tal y tal cosa, usted necesitamos podernos apropiar de estos recursos. ¿Para qué los dejas ahí simplemente que se lo roben los políticos? Yo era como tú cuando llegué a esta empresa, pero hemos visto que lo mejor es que nosotros los podamos apropiar y los redistribuimos. Y muchas veces las personas, con tal de no desencajar, son capaces de hacer no lo voy a llamar un truco, pero esta movida de apagar parte de su sistema moral. Esto, ¿por qué no lo llamo un truco? Porque no es algo que se soluciona sin un costo para la persona. La persona empieza a vivir una doble vida moral. O sea, por un lado sabe que está haciendo algo incorrecto, que está contaminando, que está dañando a otros, que está robando recursos públicos. Pero por otro lado piensa: estos son sacrificios que hay que hacer. Hay un discurso famoso de Himmler a sus SS, cuando la solución final, es totalmente pertinente hablarlo acá, déjenme explicarles. Los nazis intentaron 3 grandes soluciones, no solo los nazis. El tema de los judíos en Europa viene desde mucho antes que los nazis. La primera solución es la concentración. El campo de concentración es la primera solución, que no fue lo suficiente, o ellos sintieron que no fue suficiente. La segunda solución fue la expulsión, concentración y expulsión. En algún momento se pensó en llevar a todos los judíos europeos a Madagascar, expulsarlos a Madagascar, lo cual logísticamente era una especie de pesadilla, y a nivel de costos también. Y los nazis, que eran grandes burócratas y que pensaban en la economía, de sus soluciones, entre comillas, todo el tiempo, se dieron cuenta que la más económica era el exterminio. Y al comienzo, ¿a qué va esto de Himmler? Al comienzo de esta tercera solución, la solución final, que era el exterminio, implicaba las 2 anteriores: la expulsión de las ciudades, la concentración y el exterminio. Simplemente ponían a gente en fila todo el día, y los soldados de la SS y de otros batallones disparaban todo el día mataban gente, todo el día. Y lo que descubre Himmler y los altos oficiales nazis es que esto se dice en inglés: it takes the fight out of you, te saca el deseo de pelear, y la gente entra en un estado de depresión, no necesariamente porque estén contrariando directamente, se acostumbran muy fácilmente a matar, pero le quita al soldado cierta agresión, le quita como un espíritu de lucha. Y cuando llegan los altos oficiales, creo que fue el mismo Himmler, a uno de los campos de concentración, no me acuerdo si fue Treblinka, ve los cuerpos tirados en el piso, han disparado a gente todo el día, y dice: ¿qué es este desorden? Y se empieza a configurar soluciones de exterminio. Entonces, lo primero fueron los camiones, en que el exhausto del camión se comunica con la parte de atrás donde lleva la carga el camión, metían gente allí, el monóxido mataba a la gente, pero esto era lento, algunos no morían inmediatamente, hasta que se intenta esta solución de la cámara de gas, con los gases que mataban a la gente de manera muy efectiva. Y Himmler le dice en este discurso, he hecho una larga rodeo, le dice en este discurso a sus oficiales: yo sé
que esto que estamos haciendo es tedioso. Sé que es difícil, pero somos, y cito literalmente los discursos de Himmler, somos las únicas personas que tienen la decencia de tratar a estos animales humanos, refiriéndose a los judíos, como hay que tratarlos. La solución de Himmler es impresionante. Himmler mandó construir rampas de acceso para que las personas, los judíos que estaban en sillas de ruedas, pudieran llegar hasta las cámaras de exterminio. Si hay un ámbito contemporáneo que le heredó totalmente a los nazis, las costumbres y demás, es la burocracia contemporánea. Los nazis eran grandes burócratas. Al burócrata no le duele embargarte, no le duele privarte de tu sueldo, multarte y demás. Pero en toda oficina hay una rampa de acceso para las personas con discapacidad. Esto va al núcleo de lo que estamos hablando hoy, totalmente, y se relaciona totalmente. Estas personas sentían de una manera muy peculiar que estaban llevando a cabo su deber. Ahora, para mí es muy curioso cómo no... ¿Por qué era tan claro que estas personas que estaban exterminando, para ellos era tan claro que no eran humanos, eran subhumanos? Este rasgo, que es tan interesante, se ha vuelto un factor común, se volvió un factor común de muchos de los conflictos que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Es que el enemigo no es humano. Lo hemos visto en los conflictos, se vio en los conflictos en los 80, Bosnia-Herzegovina, en las aniquilaciones que han hecho entre ellos los musulmanes y demás. Ahí hay muchísimo tema por recorrer, pero donde me meta yo en cada uno de estos temas, pues nos vamos por las ramas. Roberto, mientras que estábamos recorriendo estos ejemplos, se me ocurrió que no sé si hay algún tipo de trance entre la acción, cometerla o seguir la instrucción, y una desconexión con la consecuencia, ¿no? Porque cuando eres más consciente de la consecuencia, tal vez dices como, bueno, tengo esta responsabilidad que se me viene más adelante. Cuando nombrabas como esa frasecita, get the fight out of it, ¿no? Suena como un momento en donde vivo ese instante, ejecuto, escucho lo que me dicen, o a veces de pronto otro caso tengo la libertad, pero no pienso y en el después, ¿no? Como en el largo plazo de mi acción. ¿Qué piensas como esa desconexión? O no sé si es una teoría mía de que en serio el individuo entra como en esa fase de trance. Muy interesante, porque en las entrevistas y en los documentos, un autor llamado Raúl Hilberg, un libro impresionante que se llama La destrucción de los judíos europeos. Este Hilberg era un archivista americano que recogió todos los documentos que pudo sobre de los judíos en los campos de concentración, en los archivos nazis, de los mismos judíos, y compone un libro de 1500 páginas que se llama La destrucción de los judíos de Europa. Lo que se documenta allí, las personas que le disparaban a los prisioneros en los campos de concentración, en los primeros como Treblinka, mientras le disparaban les preguntan, ¿qué estabas pensando cuando disparabas? Y no era tanto que no me duele, no, dispara bien, apunta bien. La técnica. Exactamente, tú eres un buen soldado, no vayas a disparar mal. Aquí hay algo muy peculiar, hay algo muy curioso. Y ni siquiera hay esta sensación de puedo estar haciendo algo medianamente mal, no, esto me incomoda, no. Hay lo que pareciera una suspensión total de la agencia moral, lo cual le da a uno
una pista para pensar qué es lo que estaba pasando allí. Piensen por un momento en ustedes mismos. Piensen, no sé si guardan alguna experiencia del colegio, de esa persona a la que todo el mundo se la montaba. Piensen por un momento. Esto parece tan abstracto y tan raro. No, casi todo el mundo lo ha vivido de una manera o de otra. O en una relación de pareja, esa persona que ya les fastidiaba. ¿Cómo se sentía tratar mal a esa persona? Llegaba un momento en que en muchos de estos casos no se sentía para nada mal. De hecho, era lo que había, de alguna manera, era lo que había que hacer. Estaba, hasta cierto agrado había en ello. Y si se está impulsado por un grupo de personas que también estaban tratando mal a esta persona matoneada, tú sentías que ganabas popularidad, que ibas ascendiendo en un cierto rango. Uno de los elementos que son más impresionantes del libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, es este. Ella muestra en ese libro, y causó mucha indignación este libro por esto también, muestra en este libro no que Eichmann era un monstruo moral, sino que Eichmann era un pobre burócrata tratando toda su vida de ascender en su cargo, lo cual no logró salir de un rango medio nunca. Y ella muestra cómo Eichmann se echaba el mismo flores. No, yo fui el autor de la solución final, no sé qué, dice más. En algún momento dice esto a sus superiores, pero era un simple intermediario. Pero su incentivo era la carrera profesional. Sí, su incentivo ¿no? era ascender. O sea, él seguía instrucciones ciegamente, pero su incentivo al final era ascender en su carrera profesional. Sí, era ascender en su carrera profesional. Sí, yo, con base en lo que ustedes acaban de hablar, yo quisiera insistir en preguntarnos, o bueno, pues dejar la pregunta abierta, no tenemos que responderla ahorita, pues qué rol juega el sistema en el que uno está embebido para llegar a este tipo de actos y no pensar o no tener la capacidad o decidir no pensar en las consecuencias, ¿no? Entiendo que también en el raciocinio que hacía Hannah Arendt, ella decía, mire, en una tiranía uno hace las cosas porque hay un tirano que dice que hay que hacerlas, ¿sí? Pero en un régimen totalitario hay un sistema, ¿no? Hay un sistema, o sea, la solución final no fue como tú decías, eso fue en 3 etapas, ¿sí? La Alemania nazi no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, o sea, fue algo que paulatinamente surgió como un partido de oposición pequeño y empezó a ganar y a ganar y a ganar y a ganar popularidad. A medida que va ganando popularidad, se va consolidando un sistema que genera ciertos incentivos por un lado, como lo decían, y por otro lado, tal vez también una deshumanización del enemigo, lo cual hace que, por ejemplo, uno no piense en las consecuencias de acabar con ese enemigo, ¿sí? Una deshumanización o minimización de las consecuencias de acabar con una persona solo porque se le asigna un rol. Hay una idea, sí, en efecto, este término ya a su vez se ha normalizado y es el término normalizar. Pero miren, estas no son cosas abstractas. A ver, déjenme ponerlo en contexto de lo que estamos hablando aquí, esta conversación tan interesante. Miren lo que ha pasado con Donald Trump. Entonces, antes de las elecciones, en las que ganó Trump las últimas, Trump era visto por más gente como un loco, más incluso que ahora, un tipo incoherente, etc. Pero apenas gana las elecciones, el discurso externo empieza a leer en él intenciones. ¿Qué estará pensando para Gaza? ¿Cuáles serán sus propósitos últimos con la guerra tariff wars? Las guerras de los impuestos aranceles. y aranceles. De pronto nada. Pero este ejercicio de racionalización
sí que le pone sentido al sinsentido. Y muy probablemente esto pasó también en la Alemania nazi. Tanto de lo que estamos viviendo se ve, se me parece a mí, lo que uno lee históricamente que sucedió en la Alemania nazi. Y muchas personas, sintiendo el efecto de un salvador, al fin llegó quien nos va a salvar, pensaban que no había nada lo suficientemente malo que se pudiera hacer. Y ese ambiente define sus normas, perdón la redundancia, sus categorías de normalidad. Ok, los judíos son execrables, pues hay que acabarlos. Si yo no lo había visto, yo no sabía por qué. De hecho, probablemente muchas personas no sabían por qué, aún no lo saben. Si yo le pregunto a quienes nos escuchan, ¿por qué los judíos son execrables? O ¿por qué, háganse la pregunta como colombianos, ¿por qué los venezolanos son para nosotros execrables? Es que los venezolanos son el mal, todo el mal que nos está pasando. Es que los comunistas lo son, es que las personas que salen a las huelgas a protestar lo son. Esto, uno dice, no, esta gente estaba loca, pero esto se normaliza en una sociedad. Hay un enemigo. Y un elemento que crea gran cohesión social es esta idea de que hay un enemigo y al tiempo hay un padre, un gran padre que nos va a salvar. Y menos mal está ese gran padre. Sí, es regañón y es autoritario, pero ¿cómo lo necesitamos? Y esto es exactamente lo que pasó en la Alemania nazi. Lo estamos viendo suceder de nuevo. Roberto, no sé si era el caso de la Alemania nazi, la verdad no lo tengo tan presente. El antisemitismo persiste y si uno ve cuál es el discurso de la gente, por lo general se percibe que los judíos son avaros. Y ahorita, por ejemplo, hay muchos foros en internet y muchos memes de la ultraderecha en los cuales se presenta al judío como esta persona tacaña que solamente piensa en utilidades, en el beneficio exclusivo de él y de su círculo más íntimo. Entonces no sé si de pronto esto tenía que ver también con el discurso que de pronto la gente no tenía tan interiorizada, pero a lo que voy con todo esto es que la más mínima justificación se convierte en una excusa para llegar al límite. Sí, totalmente. Míralo y verás. Uno empieza a ver, Alejo, que, bueno, lo estoy viendo yo ahora, tal vez estoy extrapolando en un sentido erróneo, pero las guerras se arman por nada. Por nada. Es decir, alguien decide, hemos sido maltratados, las tarifas, los aranceles y demás. Y vamos a enfrentar a estos. Y probablemente así fue también la Alemania nazi. ¿Quiénes son los enemigos? A veces escogidos al azar. Los canadienses, no, los mexicanos, no, y muy probablemente esta es la historia de lo que estás preguntando, de la Alemania nazi. ¿Quién es el enemigo? El judío. Juden, el judío. Porque no, esa cantidad de temores y demás necesita, y esto sí que lo ha estudiado el psicoanálisis, necesita una cara, una persona en particular a la cual le echamos todas estas culpas. La idea de un chivo expiatorio. Roberto, al inicio, cuando diste la introducción del tema, hablaste de la banalidad, ¿no? Y como tal, la banalidad que se entiende como esa falta de contenido. Ahorita que habla Alejo, pues me parece que hay narrativas que puede que tengan contenido, pero tal vez tú puedas ayudarme a entender o a profundizar por qué esas narrativas terminan siendo banales o no banales y cuál sería como el contraste de eso banal. Si está la banalidad del mal, ¿cuál sería el trasfondo del mal? Sí, fíjate, es tan interesante, Angélica, ese término banalidad del mal. Incluso en el lenguaje, en el español de Colombia, hay dichos que se relacionan. Creemos que el malvado es un genio, que es un duro, es un
Fíjate que en el español de Colombia decimos, la gente a veces dice, no, fulanito no es ningún bobo, ese lo que es un hijo de tantas, y con esto decimos el malvado no es tonto, el malvado tiene un plan y demás, es un genio. Esto, a ver, hablemoslo volvamos al caso de Hannah Arendt. Cuando estos, y todavía lo oye uno por ahí, cuando estos nazis los capturan, entonces les hacen pruebas médicas, pero pruebas de inteligencia también. Tenían un IQ altísimo, es lo que se creía. La verdad es que no tenían un IQ excepcionalmente alto. No era tampoco un IQ bajo, pero probablemente similar al de un oficial de alto rango de otros ejércitos. Pero se empezó a decir, estos eran unos genios, una especie de genio. Pero la maldad es vacía. ¿En qué sentido? Es trivial. ¿En qué sentido? Se basan tantas cosas triviales. Volvamos a Donald Trump. El enemigo es, qué sé yo, el ucraniano. Esto es vacío. El inmigrante. El inmigrante, esto es vacío. En tal pueblo se están comiendo los perros y los gatos. Estos no solo son afirmaciones falsas, son afirmaciones que realmente carecen de contenido, pero cómo son de inflamatorias, porque llega un momento en que la maldad empieza hay un cierto agrado en el odio, por ejemplo. Piensa en este sentimiento tan relacionado con la maldad, que es el odio. Yo lo he sostenido, este concepto me parece tan interesante, y es que el odio se vuelve cada vez más abstracto. Odiamos a gente que ni siquiera conocemos, con los que nunca hemos tenido contactos, a grupos de los cuales no sabemos nada, y para algunas personas se vuelve el trabajo de su vida sentarse en su casa a odiar. Es impresionante. Ahora, hay algo humano acá, hay algo profundamente humano. Bueno, Roberto, tal vez para ir cerrando, me gustaría dejar una pregunta abierta, pero dar el contexto de mi pregunta, y es, así como hemos hablado de cómo los seres humanos podemos llegar a perder o a desistir de esa agencia moral bajo ciertas condiciones y en un porcentaje muy alto, 65% según los experimentos de Milgram. También hay ejemplos, y leía la vez pasada, hay dos ejemplos particulares que vienen a mi cabeza, pero estoy seguro que debe haber más. Bueno, quiero creer que hay más. En un régimen totalitario como el de la Unión Soviética en plena crisis de los misiles, dos oficiales en dos momentos distintos, uno en una sala de radares viendo en el radar lo que parecía un ataque con misiles nucleares desde Estados Unidos, y el otro en un submarino nuclear que estaba corto de gasolina y que creía que ya había básicamente estallado la Tercera Guerra Mundial, según sus instrucciones que les había dado no solamente el régimen, digamos, de político de la Unión Soviética, sino su formación militar. Pues ellos se sentían en principio básicamente obligados a responder el ataque con un ataque nuclear, pero haciendo uso de su buen juicio, de su intuición, de cosas y esa es la pregunta que quiero dejar abierta: ¿qué es eso que hace que personas que incluso están metidas en ese sistema puedan llegar a decir, no voy a participar de esto, no creo que esto deba ser así? O cuando tú dabas el ejemplo del colegio, también recuerdo que había ciertas personas, muy pocas, que decían, no pienso participar en el matoneo, no creo que debamos hacer esto. Esa es la pregunta que también me parece muy interesante, ¿no? Para llegar a resolver de pronto este tipo de problemas en el futuro, o para poder hacer oposición a estos tipos de narrativas que también se están viendo ahorita con Trump, con Milley, con el único zurdo bueno es el zurdo muerto o algo así, he leído yo en Twitter.
que tienen estas personas que son capaces de no ceder. Yo creo que, fíjate, 65% implica que hay un 35% que no estaba en el juego. ¿Y cómo de importante este 35%? Y ciertamente creo que juega un rol fundamental ahí personas que nos precave contra el mal, que nos previene contra el mal muchas veces. Personas que no quieren ir con la corriente. La rebeldía sigue siendo una de las armas que nos previene contra las tendencias totalitarias y que aniquilan a veces el sentido más básico de la moralidad. Entonces quedémonos con ese 35%. De las calles despavimentadas de Buenos Aires a los laboratorios de psicología de la Universidad de Stanford en la década de 1960, ¿qué hemos comprendido sobre la capacidad de un ser humano de hacerle daño a otro? En este episodio, la banalidad del mal. Hola a todos, yo soy Alejandro y este es el cuarto capítulo de La Vida Examinada. Hoy nos acompañan Roberto, Andrés y Angélica.